Dicen que los muertos descansan en silencio. Que cuando el corazón se detiene, todo termina. Que las palabras se apagan junto con el último aliento. Que no hay nada más allá del frío, del vacío, de la oscuridad absoluta. Pero esta noche, uno de ellos no quiere irse. En 15 años realizando autopsias, el doctor Mateo Cordero ha escuchado cientos de últimas palabras. Algunas tranquilas, susurradas como plegarias. Otras resignadas, aceptando lo inevitable con una paz que él nunca ha comprendido del todo. Algunas llenas de arrepentimiento. Otras de alivio. Ninguna como las que está a punto de escuchar ahora. Porque este cuerpo no llegó en paz. Llegó con miedo. Con arrepentimiento. Con secretos que nadie conoce. Y con una verdad que nadie está preparado para oír. Esta es la historia de Diego Hernández Torres. 22 años. Estudiante de ingeniería. Hijo. Novio. Alguien con sueños. Alguien con planes. Y de lo que ocurre cuando la muerte se niega a guardar silencio. Han pasado varios días de rutina para Mateo Cordero. Días que se parecen tanto entre sí que ya no los distingue. Muertes esperadas. Ancianos que llevan años esperando el final. Diagnósticos previsibles. Cuerpos que llegan y se van sin dejar huella, sin hacer preguntas, sin exigir respuestas. Pero esta noche es distinta. Son casi las 11 de la noche cuando suena el teléfono en su pequeño apartamento. Libros de medicina forense apilados en la mesita de café, algunos abiertos, marcados con notas al margen. Una taza de café frío sobre la mesa, olvidada hace horas. El zumbido constante del refrigerador viejo como única compañía en el silencio de la madrugada. Mateo mira la pantalla. ¿Hospital General? Morgue. Suspira. Se pasa una mano por el rostro cansado antes de contestar. Doctor Cordero, dice una voz al otro lado. Es la doctora Ramírez, su colega de urgencias. Necesitamos que venga de inmediato. Un joven. 22 años. Posible sobredosis, pero hay inconsistencias. Mateo se incorpora en el sofá donde estaba medio dormido. Esa palabra nunca se usa a esa hora. Inconsistencias. Significa que algo no cuadra. Que alguien tiene preguntas. Que esta noche va a ser larga. La madre está aquí, añade la doctora Ramírez, y Mateo puede escuchar el peso en su voz. No ha dejado de llorar desde que llegó. Necesita respuestas. Necesita saber qué le pasó a su hijo. Mateo cuelga sin decir más. Se pone los zapatos. Busca las llaves. Los casos jóvenes siempre pesan más. No por el procedimiento en sí, que es el mismo, sino por todo lo que queda atrás. Sueños que nunca se cumplirán. Promesas que nunca se mantendrán. Personas que no estaban listas para despedirse. Madres que no estaban preparadas para enterrar a sus hijos. 20 minutos después, el hospital duerme. Los pasillos están vacíos, iluminados solo por las luces de emergencia que proyectan sombras largas en las paredes blancas. Sus pasos resuenan en el silencio. La morgue está en el sótano, como siempre. Huele a desinfectante y a algo más. Algo que no tiene nombre pero que reconoce inmediatamente. El olor del silencio. La doctora Ramírez lo espera afuera, fumando. Él sabe que ella dejó de fumar hace años, después de ver demasiados pulmones destruidos en la sala de autopsias. Pero algunas noches rompen viejas promesas. Algunas noches son demasiado pesadas para enfrentarlas sobria y sin nicotina. Algo no encaja, dice ella, exhalando humo hacia el techo oscuro. He visto cientos de sobredosis en mi carrera, Mateo. Cientos. Este chico no se ve como los demás. Hay algo diferente. Mateo asiente. No pregunta qué. Ya lo verá. Empuja las puertas dobles de acero y entra. La sala está fría. Siempre lo está. Sobre la mesa metálica está Diego Hernández Torres. Cabello oscuro, un poco largo, despeinado. Barba de algunos días, no muy cuidada. Jeans gastados, desteñidos en las rodillas.
Camiseta sencilla, gris, con el logo descolorido de una banda que Mateo no reconoce. Auriculares todavía alrededor del cuello, los cables enredados. Pero es su rostro lo que lo detiene. Lo que hace que Mateo se quede parado allí, a 1 metro de la mesa, sin moverse. No hay serenidad en ese rostro. No hay descanso. No hay la paz que debería llegar con la muerte. Hay terror congelado, como si la muerte hubiera llegado demasiado rápido y demasiado tarde al mismo tiempo. Los ojos abiertos, fijos en un punto del techo. La boca ligeramente abierta, como si hubiera intentado gritar y no hubiera podido. Mateo se coloca los guantes de látex. El sonido del material estirándose es fuerte en el silencio. Enciende la grabadora que usa para sus exámenes. 21 de diciembre. 11:43 de la noche. Sujeto, Diego Hernández Torres. Varón. 22 años. Posible sobredosis. Comienza el examen externo. Pupilas contraídas, casi puntos negros. Algunas marcas antiguas en el brazo izquierdo, cicatrices de pinchazos que ya sanaron hace tiempo. Nada reciente. Nada que sugiera uso intravenoso activo. Las uñas limpias. Sin signos de lucha. Sin moretones defensivos. Y entonces lo siente. Ese cambio en el aire. Esa presencia. Esa sensación que conoce demasiado bien después de 15 años haciendo este trabajo. El peso de algo que no debería estar allí pero está. No. Por favor. No quiero estar muerto. El grito es tan fuerte, tan desesperado, que Mateo da un paso atrás y casi tira la bandeja de instrumentos. En 15 años, en cientos de autopsias, en miles de horas escuchando a los muertos, jamás había escuchado un grito así. Tan lleno de pánico. Tan lleno de negación. Mateo respira hondo. Se recompone. Esto es parte de su trabajo. Esto es lo que hace. Escuchar. Entender. Darles voz a los que ya no la tienen. Diego, dice con voz firme pero calmada, mirando al cuerpo en la mesa. Mírame. Respira. Sé que es difícil, pero puedes hablar conmigo. Estás a salvo aquí. Estoy mirando mi cuerpo, grita la voz de nuevo, quebrándose. Estoy viendo mi propio cuerpo ahí. Tengo 22 años. Esto no puede ser real. No puede ser. Mateo detiene el examen. Apaga la grabadora. Esto va a tomar tiempo. Se sienta en el taburete junto a la mesa, a la altura del rostro de Diego, como si estuviera hablando con un paciente vivo. En cierto modo, lo está. No es una pesadilla, Diego. Ojalá lo fuera. Pero puedes contar tu historia. Puedes decirme qué pasó. Tu madre está arriba, en la sala de espera. Necesita respuestas. Necesita saber qué le pasó a su hijo. Hay un silencio largo. Luego, un sollozo quebrado, el sonido de alguien que acaba de entender algo terrible e irreversible. ¿Mi mamá? Susurra Diego. Esto va a destruirla. Por eso necesitas que yo entienda, dice Mateo suavemente. Para que pueda explicarle. Para que no se quede con las preguntas sin respuesta el resto de su vida. Diego comienza a hablar. Y Mateo escucha. Todo empezó hace 2 años. Una lesión en el hombro durante un partido universitario de fútbol. Nada grave, dijeron los médicos. ¿Una distensión? ¿Un desgarro menor? 2 semanas de reposo y estarás de vuelta en la cancha. 20 pastillas para el dolor. Oxicodona. 5 miligramos. Toma una cada 6 horas si el dolor es muy fuerte. Al principio era solo eso. Alivio. Las primeras 3 o 4 pastillas hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer. Quitaron el dolor del hombro. Le permitieron dormir. Le permitieron moverse sin esa punzada aguda cada vez que giraba el brazo. Pero luego, dice Diego, y su voz tiembla, empecé a notar algo más. No solo quitaban el dolor físico. Quitaban la ansiedad. Quitaban el miedo. Quitaban la presión constante de no ser suficiente, de no estar a la altura, de decepcionar a todos. Las pastillas se multiplicaron. Una cada 6 horas se convirtió en una cada 4.
luego una cada 2. Luego 2 a la vez. El frasco de 20 pastillas que debía durar 2 semanas se acabó en 5 días. Y Diego necesitaba más. Las mentiras también se multiplicaron. Le dijo al médico que había perdido el frasco, que se lo habían robado de su mochila en el gimnasio. Le dio otro frasco. Luego fue a otro médico, en otra clínica, con la misma historia. Y a otro. Y a otro. Hasta que tuvo 5 frascos de diferentes doctores que no sabían de los otros. Se alejó de sus amigos. Dejó de ir a las fiestas. Dejó el equipo de fútbol. Dejó de responder mensajes. Todo para mantener el secreto. Todo para que nadie supiera. Todo para seguir sintiendo esa paz artificial que las pastillas le daban. Hasta que su madre empezó a preguntar. ¿Estás bien, mijo? Te veo diferente. ¿Está pasando algo? Y él empezó a mentirle, mirándola directamente a los ojos, diciéndole que todo estaba bien, que solo estaba estresado por la universidad, que solo necesitaba dormir más. Vi cómo la preocupación crecía en su rostro, dice Diego. Pero no podía decirle la verdad. No podía admitir que me había convertido en esto. Hace 6 meses conoció a Sofía en la biblioteca de la universidad. Ella estaba estudiando psicología. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, lentes grandes, una taza de café ya frío junto a sus libros. Diego había ido allí a buscar un lugar tranquilo donde nadie lo molestara, donde pudiera tomar sus pastillas en paz. Pero Sofía le sonrió. Una sonrisa simple, sin pretensiones. ¿Me prestas un bolígrafo? El mío se acabó. Y así empezó todo. Ella era amable. Paciente. No hacía preguntas cuando él se ponía nervioso. No insistía cuando él cancelaba planes. Y, contra todo pronóstico, contra toda lógica, se enamoró de él. Y él se enamoró de ella. Ella me hizo querer ser mejor, dice Diego, y Mateo puede escuchar las lágrimas en su voz aunque el cuerpo en la mesa no puede llorar. Por primera vez en 2 años pensé que podía salir de esto. Que podía ser la persona que ella veía cuando me miraba. Hace 3 meses, Diego tomó una decisión. Dejó las pastillas. No gradualmente. No con ayuda profesional. Solo, las dejó. Tiró los 5 frascos que tenía escondidos en diferentes lugares de su habitación. Todos. De una vez. Los primeros 3 días fueron un infierno. Sudores fríos. Náuseas. Dolor en todo el cuerpo. Insomnio. Ansiedad que lo paralizaba. Pero no tomó ni una. Ni una sola. 2 meses limpio. 2 meses luchando cada día. Cada hora. Cada minuto. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Sus notas mejoraron. Empezó a llamar a su madre más seguido. A visitarla los domingos. A cocinar juntos como cuando él era niño. Y un día, hace 3 semanas, entró a una pequeña joyería en el centro. Un lugar modesto, con vitrinas que habían visto mejores días pero que aún brillaban con promesas. Compré un anillo, confiesa Diego. Ahorré cada centavo del trabajo en la cafetería. No es gran cosa. Un diamante pequeño, probablemente con imperfecciones que yo no sé ver. Pero es real. Y era para ella. Mateo detiene su examen. Busca en los bolsillos del jeans de Diego. Y ahí está. Un pequeño estuche de terciopelo azul oscuro, gastado en las esquinas. Lo abre. Dentro, un anillo sencillo. Un diamante pequeño, es cierto, pero que brilla con todas las promesas del mundo bajo la luz fría y clínica de la morgue. Iba a proponerle matrimonio en Navidad, dice Diego. Tenía todo planeado. Íbamos a ir a ver las luces navideñas en el centro. Hay un mirador donde se ve toda la ciudad. Iba a llevarla allí, cuando las luces se encendieran todas al mismo tiempo, y preguntarle si quería pasar el resto de su vida conmigo. Nunca se lo di. Mateo sostiene el anillo entre sus dedos enguantados. Es pequeño. Pero perfecto. Lleno de esperanza. Lleno de futuro. Un futuro que nunca va a existir. ¿Qué pasó, Diego?, pregunta Mateo suavemente. Estabas limpio. Estabas ganando. Esa tarde hubo un examen final.
Química orgánica. El último examen antes de las vacaciones de invierno. Diego había estudiado. Había hecho todo bien. Había ido a todas las clases. Había tomado notas. Había resuelto los problemas de práctica. Pero cuando se sentó en ese salón, con el examen frente a él, algo se rompió. Las preguntas no tenían sentido. Las fórmulas que había memorizado desaparecieron de su mente. El pánico comenzó a subir como una ola, como agua llenando sus pulmones, ahogándolo. Miré el reloj. Había pasado media hora y no había escrito nada. Nada. Mi mano temblaba tanto que no podía sostener el lápiz. Sentía que todos me estaban mirando. Que todos sabían que estaba fallando. Salió del salón. Sin terminar el examen. Sin decirle nada al profesor. Solo, salió. Caminó de vuelta a su apartamento en piloto automático, sin ver nada, sin escuchar nada, solo el rugido del pánico en su cabeza. Escuché una voz, dice Diego. No sé si era real o si estaba solo en mi cabeza. Pero la escuché claramente. Solo una pastilla. Solo una para calmarte. Para pensar con claridad. Nadie tiene que saber. Has estado limpio por 2 meses. Una pastilla no va a cambiar eso. En el fondo de su armario, detrás de las cajas de zapatos viejos y la ropa de invierno, había una caja. Una caja de metal pequeña donde guardaba cosas de la infancia. Fotos. Cartas. Boletos de conciertos. Y, escondido debajo de todo eso, un frasco. Un frasco que había olvidado tirar. Una reserva de emergencia que nunca debió existir. Diego tomó 3 pastillas. Luego, 20 minutos después, cuando el pánico no se iba, tomó 4 más. Luego, en algún momento que no recuerda con claridad, tomó el resto del frasco. 10 pastillas más. Pensé que todo estaría bien, susurra. Pensé que me calmaría. Que podría dormir un poco. Que despertaría y todo estaría bien. Que llamaría a Sofía y le contaría sobre el examen y ella me diría que todo iba a estar bien. Que seguíamos teniendo Navidad. Que seguíamos teniendo el futuro. Se acostó en su cama. Puso música en sus auriculares. Una playlist que Sofía le había hecho. Canciones suaves. Voces que lo arrullaban. Cerró los ojos. Pero luego, el cuerpo se sentía pesado. Demasiado pesado. Como si estuviera hundido en el colchón. Como si el colchón me estuviera tragando. Intenté moverme y no pude. El corazón, podía sentir mi corazón latiendo lento. Demasiado lento. Como si se estuviera olvidando de latir. El teléfono estaba a menos de 1 metro, en la mesita de noche. Podía verlo. Podía ver la pantalla iluminándose con mensajes. Sofía. Su madre. Amigos. Pero no podía alcanzarlo. No podía mover el brazo. No podía mover nada. Intenté gritar. Intenté pedir ayuda. Pero no salió ningún sonido. Solo podía pensar. Pensar en todo. En Sofía esperándome en la biblioteca. En mi madre preparando la cena de Navidad que tanto le gusta hacer. En el anillo escondido en mi bolsillo. En todos los planes. En todo el futuro. Y entonces, oscuridad. Mateo escucha con los ojos llenos de lágrimas. No es la primera vez que llora en esta sala. No será la última. Pero cada vez duele igual. Continúa su examen. Saca muestras de sangre. Examina el contenido estomacal. Los números confirman lo inevitable. Niveles altísimos de oxicodona en el sistema. Suficiente para detener la respiración. Suficiente para apagar el corazón. Ninguna otra sustancia. Ninguna mano ajena. Solo un momento de pánico. Solo una decisión tomada en el peor momento posible. Estuve limpio, llora Diego. 2 meses. 60 días. 1440 horas. Estaba ganando, doctor. Estaba saliendo de esto. Y lo perdí todo en un momento. En un segundo de debilidad. La adicción no es un fallo moral, Diego, dice Mateo, y lo dice con una convicción que ha desarrollado después de años viendo casos como este. Es una enfermedad.
Es química cerebral alterada. Es conexiones neuronales que se reescriben. Es luchar contra tu propio cerebro que te dice que necesitas algo que te está matando. Pero yo tomé las pastillas, insiste Diego. Yo las busqué. Yo las tomé. Fue mi decisión. Las tomaste en pánico, con un cerebro que había sido alterado por 2 años de uso. Con circuitos de recompensa rotos. Con mecanismos de afrontamiento destruidos. Sí, las tomaste. Pero no fue una decisión libre. Fue una decisión tomada por alguien que estaba enfermo y asustado. Luchaste, Diego. 2 meses limpio es una victoria. El hecho de que no hayas podido mantenerla no borra eso. No borra que lo intentaste. Que quisiste cambiar. Que amabas lo suficiente como para querer ser mejor. Hay una pausa larga. El silencio de la morgue se siente más pesado que nunca. Hay algo más, dice Diego finalmente. Algo que nunca le dije a nadie. Ni a mi madre. Ni a Sofía. Ni siquiera a los médicos cuando me daban las pastillas. Mateo espera. Tengo hepatitis C. Me la diagnosticaron hace 1 año, después de unos análisis de rutina. Probablemente fue por compartir una aguja en uno de mis peores momentos, cuando las pastillas ya no eran suficientes y probé otras cosas. Nunca se lo dije a Sofía. Tenía miedo de que me dejara. Tenía miedo de que me viera como alguien sucio. Como alguien roto. El aire en la morgue parece cambiar. Se vuelve más denso. Más frío. Mateo lo reconoce. Es el final acercándose. Es el momento en que los muertos finalmente aceptan que es hora de irse. ¿Hay algo después, doctor?, pregunta Diego, y su voz suena más lejana ahora. ¿O solo hay oscuridad? ¿Solo hay nada? No lo sé con certeza, dice Mateo honestamente. Pero muchas personas que han estado cerca de la muerte y han vuelto dicen que hay luz. Que hay paz. Que hay una sensación de ser recibido por algo más grande. Tengo miedo. Es normal tener miedo. El coraje no es no tener miedo, Diego. Es avanzar a pesar de él. Gracias, susurra Diego. Gracias por escucharme. Por no juzgarme. Por tratarme como un ser humano y no como un caso. Como un número. Tu vida importó, responde Mateo, y se limpia las lágrimas con el dorso de la mano. Tu lucha importó. Y tu historia será escuchada. Te lo prometo. La voz se apaga lentamente. Como una radio perdiéndose en la estática. Como una luz que se desvanece. El peso en el aire se alivia. La presencia desaparece. Y Mateo se queda solo en la morgue, con el cuerpo silencioso de un joven de 22 años y un anillo que nunca cumplirá su propósito. Termina el examen. Llena los formularios. Escribe el informe oficial. Causa de muerte, sobredosis accidental de oxicodona. Circunstancias, recaída después de 2 meses de sobriedad. Ninguna evidencia de intención suicida. Solo una tragedia. Solo una vida que podría haber sido salvada con un mejor sistema. Con más apoyo. Con menos estigma. Horas después, cuando el sol comienza a aparecer en el horizonte, Mateo se sienta en la sala de espera con Patricia, la madre de Diego. Ella ha envejecido 10 años en una noche. Sus ojos están hinchados de tanto llorar. Sus manos tiemblan mientras sostiene una taza de café que no ha probado. Mateo le explica con cuidado. Con compasión. Le habla de la lucha de Diego. De los 2 meses que estuvo limpio. De lo mucho que lo intentó. Le dice que no fue una rendición. Que fue una enfermedad. Que fue el resultado de un sistema que falla a personas como su hijo todos los días. Le entrega el anillo. Patricia lo sostiene en sus manos temblorosas y finalmente se rompe. Llora como Mateo nunca ha visto llorar a nadie. Llora por su hijo. Por los nietos que nunca tendrá. Por las navidades que nunca compartirán. Por todo el futuro que se esfumó en una noche. Más tarde ese día, Mateo habla con Sofía. Ella llega al hospital pálida, con los ojos rojos, sin entender todavía qué ha pasado. Mateo le dice la verdad. Le dice que Diego la amaba. Que había comprado un anillo. Que ella fue su razón para luchar. Que fue su esperanza cuando no tenía ninguna.
Le dice también sobre la hepatitis C. Porque Sofía necesita saberlo. Necesita hacerse las pruebas. Y porque Diego, en sus últimas palabras, pidió que ella lo supiera. Que no más secretos. Que no más vergüenza. Sofía llora. Pero también sonríe a través de las lágrimas. Lo sabía, dice. Sabía que había algo. Pero no me importaba. Solo quería que se dejara ayudar. Cuando el sol está completamente arriba, iluminando la ciudad con esa luz dorada de diciembre, Mateo finalmente vuelve a casa. Exhausto. Física y emocionalmente vacío. Pero antes de dejarse caer en la cama, antes de permitirse el descanso que su cuerpo exige, se sienta frente a su computadora. Y escribe. No un informe médico. No un documento oficial. Una historia. Un testimonio. Las palabras de Diego. Su lucha. Su amor. Su dolor. Su humanidad. Porque cuando los muertos hablan, no lo hacen para ser recordados. No lo hacen por vanidad o por ego. Lo hacen para advertir a los vivos. Para decirles que el dolor es real. Que la adicción es real. Que la lucha es real. Y que ninguna vida es tan rota que no merezca ser salvada. Mateo guarda el documento. Algún día lo compartirá. Algún día la historia de Diego ayudará a alguien. A un joven que está considerando tomar esa primera pastilla. A una madre que sospecha pero no se atreve a preguntar. A un sistema que necesita cambiar. Y mientras la ciudad despierta afuera de su ventana, mientras las personas se preparan para otro día normal sin saber cuánta tristeza y cuánta pérdida existe en las sombras, Mateo sabe que habrá otra llamada. Otra noche. Otra voz. Otra historia. Porque los muertos hablan. Y él seguirá escuchando. Por cada Diego que ya no puede hablar por sí mismo. Por cada vida que merece ser recordada. Por cada historia que necesita ser contada. Porque en el silencio de la morgue, en ese espacio entre la vida y la muerte, en esos momentos cuando el velo se hace más delgado, los muertos tienen mucho que decir. Y alguien tiene que escuchar.